Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de presentarles nuevamente un gráfico. Sí les recomiendo que realicen esa planeación para que ustedes determinen si están en el caso de del gráfico que vamos a ver, de la tabla, como le llamamos, que vamos a ver, que es si ha cotizado toda la vida con salarios mínimos, qué es lo que puede hacer si solo, o qué es lo que puede obtener si va a cotizar solo 2 años en este caso, ¿no? Vimos lo de un año, véanla por favor. En este caso vamos a ver 2 años, si cotizo 2 años, y siempre los ejemplos los vamos actualizando para que ustedes vean, porque en este caso, bueno, pues estamos hablando de este 2023 y la parte que tomaría de 2024 para que sean 2024 y hasta 2025 en este caso, que estamos tomando de 2023, marzo, hasta 2025, tal vez febrero del 2025, y están actualizados de acuerdo a los incrementos que va a haber en 2024 también, en 2025. Y como siempre en el gráfico, pues vamos a ver cuál es la inversión total, cuáles son los pagos mensuales que tendrían que hacer en promedio y cuáles son los resultados, sobre todo si ustedes tienen desde 500 semanas, 600, 700, 800, hasta 2000 semanas. Se pueden ir ubicando, pues yo, a ver, alcanzaría pues 1000 semanas, ¿no? Si yo cotizo 2 años, que estamos aumentando 104 semanas a las que ya tienen. En este caso, si tengo 1000, pues estamos hablando de, si vamos a aumentar 104 únicamente por 2 años, pues vamos a tener 900 semanas para llegar a las 1000. Y con esos 2 años que voy a seguir cotizando, voy a llegar a 1000. Y entonces con 1000, ¿cuánto voy a obtener? En este ejemplo, si se cotizan 2 años al tope, que vamos a ver el gráfico, como siempre lo hacemos, pero si vamos a cotizar, pues a los 60 años van a obtener una pensión mayor de 13,000 pesos y a los 65 una pensión mayor a los 17,000 pesos. Pero tenemos en este gráfico pensiones de mayor a 39,000 pesos, de 29,000 pesos. Entonces vale la pena que lo vean y vale la pena que ustedes busquen su situación en estos ejemplos para que pues ustedes puedan tener una orientación, una guía, que de eso se trata, estos gráficos y estas tablas, como les llamamos, para que ustedes tengan una herramienta más y puedan lograr esa pensión, que bueno, pues es muy bueno que lo vean. Entonces vamos a ver el gráfico. Esta es la tabla, como le llamamos, es el gráfico, en donde vamos a ver un cálculo de pensión contratando modalidad 40, 2 años al tope. En el anterior gráfico vimos 1 año al tope, 4 años con mínimo. En este caso estamos hablando de 2 años al tope con datos del 2023, que en este caso sería de 2023 a 2025, considerando en este caso pues 3 años con el mínimo, con un mínimo. Estos gráficos son muy importantes porque hay muchas personas, como lo hemos visto, que hacen un gran esfuerzo y que únicamente tienen pues la posibilidad de cotizar o 1 año con todo el esfuerzo, o 2 años en este caso, pues también hablando de un gran esfuerzo de decir, ok, siempre he cotizado con salarios mínimos toda mi vida, pero voy a hacer un esfuerzo, hablé con mi familia, tengo la oportunidad de que me van a ayudar 1 año al tope, o en este caso 2 años al tope del 2023, que estamos hablando que el salario diario de 25 UMAS es de 2,593.50 en este 2023. Entonces es muy importante, estos gráficos les han ayudado mucho porque ustedes se ubican con el número de semanas que tienen, con la edad que tienen o que tendrían,
y que, bueno, cuánto sería la pensión que van a obtener. Entonces, en este caso, bueno, el sueldo contratado son 25 UMAS del 2023, que ya vimos que es de 2.593.50. El salario, el valor de la UMA de este 2023 es de 103.74. Lo multiplicamos por 25, que es el número de UMAS, y nos da el valor de 2.593.50. Y en este caso lo vamos a multiplicar por el factor que hay en este 2023, el factor para pago en modalidad 40 por el 30.4, que son el promedio de los días de un mes, y en este caso pues nos va a dar esta cantidad que es de 8.803.54. Esta cantidad es la cantidad mensual promedio que se pagará con las 25 UMAS en este 2023. El pago mensual promedio, porque aquí estamos tomando pues todo el pago que se va a hacer de 2 años, sabemos que para el 2024 va a ser otro factor y va a aumentar, esta cantidad va a aumentar en el 2024, va a estar aproximadamente en 9.600, y eso nos da un promedio, un pago mensual promedio de 9.371. En el 2023 vamos a estar pagando 8.803, pero en el 2024 pagaríamos otra cantidad, y el promedio, como les comento, de esas dos cantidades es de 9.371.41. ¿Cuánto es el pago promedio de estos 2 años que voy a tener que realizar para obtener estas cantidades de pensión? Es de 224.420.55 aproximados, que quiere decir que voy a tener que invertir esta cantidad en estos 2 años si quiero obtener las pensiones, las cantidades de pensión que vamos a ver a continuación. Saben que siempre hacemos nuestros ejercicios hacia los 60 años o hacia los 65, 2 años y vamos a cotizar. Bueno, este lo iniciaré a los 58, este lo voy a iniciar a los 63, para que al llegar a la edad de 65 o a la edad de 60 pueda yo obtener estas cantidades de pensión. Como siempre, aquí hablamos de pues un número en 100 de a partir de las 500 semanas, que se tiene precisamente como uno de los requisitos para modalidad 40, para ley 73, es contar con un mínimo de 500 semanas, y con este número pues vamos a iniciar. Vemos que pues las cantidades que vamos a obtener con 500 semanas, a pesar de que coticemos 2 años, hasta las 700 semanas nos dan un resultado positivo. Con 700 semanas vamos a obtener una pensión a los 60 años de 7.965.25. Aquí hay que considerar que la pensión mínima en este año del 2023 es de 7,000 pesos. Esto lo vamos a alcanzar en el 2025, dentro de 2 años, por lo que aún en esta cantidad estaríamos hablando de una pensión menor para ese año. Es mayor para este año de 2023, porque repito, es de 7,000 pesos, y en ese caso estamos hablando de una pensión de 7,965, mayor a la mínima de este año, pero a la mínima que podamos pensar que se da en el año 2025 seguramente va a ser inferior. No es así el caso en esta situación con una edad de 65 años, porque bueno, ya la cantidad es de 10.621.26.
Aquí en este caso quiero aclarar precisamente, o quiero darles el dato para que ustedes también lo ubiquen, que 2 años sería con 2.593.50, que son los 25 UMAS de este año 2023. Y que los anteriores 3 años estamos considerando un salario muy bajito de 200 pesos. Esto nos da un salario promedio de las últimas 250 semanas de 1.199.80. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta con los datos que ya vimos, 2 años 2.593, 3 años con un salario de 200 pesos, que es un salario muy, muy bajo, pero que desafortunadamente, pues muchos de ustedes han cotizado con salarios de esa cantidad. Entonces, es por eso que queremos que ustedes lo vean reflejado. Continuando con nuestros ejemplos, pues ya hablamos a los 60 años, teniendo 900 semanas, que de verdad son semanas que muchos de ustedes alcanzan, pues ya una pensión de 11.389. Como lo hemos comentado en los otros gráficos, siempre es la misma cantidad que se va a invertir. Aquí es ver y que ustedes vean precisamente que entre más semanas se cuente, mejor es la pensión que van a obtener con la misma inversión. Es decir, se va a hacer la misma inversión si se tienen 500 o en este caso 700 semanas, que son pocas. Es la misma inversión que se va a realizar y se va a obtener a los 65 una pensión de 10.621. De aquí es donde hablamos y hemos hecho ejercicios y otros tutoriales, y lo vamos a volver a hacer con datos de este 2023, en donde se puede apreciar que pues el número de semanas menor no nos ayuda. Entre mayor número de semanas, la inversión nos va a rendir mucho más, nos va a dar un mayor beneficio, y aquí lo podemos ver muy claro. Entonces, pues ya hablando de pensiones mayores de 10.000 a los 65, de 15.000 solo con 900 semanas. Ya una pensión de 15.000, mayor a 15.000 a los 65 años. Y en este caso, pues ya para hablar de pensiones mayor de 20.000 en el caso de los 65 años, con 1.200 semanas, que en este caso, bueno, en 2 años están aumentando 104, es decir, tenían aproximadamente 1.100 semanas, cotizan 2 años más y van a llegar a las 1.200, y ya van a poder obtener una pensión de más de 20.000 pesos con 65 años y de más de 15.000 pesos con 60 años. Y por supuesto, ya con un número mayor, con 1.500 semanas, a los 60 años, ya tenemos una pensión mayor a 20.000 pesos. Aquí pues iniciamos con 1.400 semanas, aumentamos 104 con 2 años y vamos a llegar a un aproximado de 1.500, que nos va a dar ya a los 60 años pues una pensión de más de 20.000 pesos, que ya es una pensión muy decente. Y pues a los 65 años, 27.000 pesos, pues es una buena pensión. Ya creo que es una cantidad que puede permitir pues que ustedes tengan un buen nivel de vida, dependiendo pues del que tengan actualmente, pero creo que ya es una buena pensión. Y bueno, aquí si hablamos de 1.800 semanas, pues estamos hablando de ya una pensión a los 60 de más de 25.000 pesos, y a los 65
de más de 34,000 pesos, que bueno, es una pensión muy buena de más de 34,000 pesos. Y si llegamos pues al límite del número de semanas en nuestra gráfica, porque ustedes pueden tener más semanas, pues vamos a hablar de que a los 60 años pueden obtener una pensión de casi 30,000 pesos. Y a los 65, con solo cotizar 2 años al tope, que significa una inversión de 224,000 pesos en 2 años, dividida en 2 años con pagos mensuales, de un promedio de 9,371, pues ya vamos a obtener una pensión de casi 40,000 pesos, que realmente de verdad creo que es una excelente pensión. Pues este es el gráfico actualizado con el salario ya diario de 25 UMAS de este 2023, considerando 2 años hacia adelante, para que ustedes puedan ver qué opciones pueden tener. Aunque como siempre se los comento, vale la pena que ustedes realicen su planeación muy particular para que este cálculo pues sea exacto o muy aproximado en su caso, con los factores que ustedes tengan. Porque ustedes tal vez pues no es de 200 o el salario promedio pues no es ¿verdad? Puede ser aproximado y les va a dar una idea, pero siempre va a ser preferible que ustedes pues tengan algo una pensión muy particular para el caso de cada uno de ustedes, ¿no? La mejor pensión para usted en su caso particular. Pues como siempre espero que les haya quedado claro, que sea una guía en su trámite de pensión o en su proceso de pensión para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones que puedan tener y que pues de verdad sea una herramienta que los apoye en este proceso tan importante. Ya vimos el gráfico, ¿verdad? Ya vimos esos ejemplos que pues nos van a ayudar mucho para que ustedes se ubiquen y se orienten de qué es lo que pueden obtener de acuerdo a su situación particular de número de semanas y de que coticen 2 años con el máximo de 25 UMAS esos 2 años, aunque hayan tenido 3 años, que en este caso pues son los que se van a promediar, de salarios mínimos, de salarios bajos. Ese es el ejemplo y espero, bueno, pues que les dé que sea una buena guía para todos ustedes. Ya saben que hicimos un tutorial con el gráfico de toda la vida he tenido salarios mínimos y solo tengo para cotizar 1 año. Entonces, les recomiendo que lo vean porque es la situación pues, de muchas personas que toda la vida han tenido sus salarios mínimos y bueno, pues hacen un esfuerzo para cotizar 1 año, únicamente dicen no tengo para más, 1 año al tope, que es lo que se recomienda en este caso porque el periodo es muy corto, es 1 año. Entonces, para que nos ayude a aumentar esta pensión, pues tiene que ser alta la cotización en el IMSS. Y como siempre, bueno, pues les ayuda porque se ubican ustedes y dicen, a ver, yo estoy en esa situación, he cotizado toda la vida bajito o mínimos, entonces pues lo que quiero es con el apoyo de mi familia, ya hablé con toda mi familia y se van a cooperar para que yo pueda pagar 1 año en con esa cotización, que sabemos que en este año el pago promedio de 25 UMAS es de 8,803 pesos. Promedio, porque sabemos que el pago en modalidad 40 es de acuerdo al número de días que hay. Entonces, los meses de 31 es un poquito más alto, los meses de 30 un poquito más bajo. Y aquí también hago hincapié precisamente porque muchas personas en este cambio, en este inicio de año, se confundieron o se sintieron que les estaban calculando mal porque hubo un incremento en esos pagos.
Recordemos que en este 2023 fue el primer año a partir del 1 de enero en que se aplica el nuevo porcentaje de pago en modalidad 40. Estábamos el año pasado y durante muchos años con el 10.075%, así se aplicaba al salario que ustedes determinaban para cotizar en modalidad 40. Se le aplicaba ese 10.075%, como lo hemos visto en algunos gráficos que les hemos mostrado, y que se multiplica, en este caso, si lo queremos en promedio, pues por 30.4, para que ustedes sepan cuánto es lo que iban a pagar. Este año, modalidad 40 sufre ese primer incremento que ya también lo vimos en un tutorial, y que el incremento es ahora, en este 2023, el porcentaje de pago es el 11.166%. Ese es el porcentaje que le van a aplicar al salario con el que ustedes se van a registrar. Y bueno, por 30.4 pues ya les dará el resultado de lo que van a pagar. Esa tabla también ya la tenemos, la pueden consultar para que ustedes ya tengan ahí todos los cálculos desde un salario mínimo hasta las 25 UMAS, para que ustedes sepan cuánto van a pagar. También tenemos el gráfico, la tabla, en donde ya con el pago que venían haciendo del año pasado del tope de 2.405.50, cuánto es lo que ya pagarían con este incremento de acuerdo al tope o a las sumas que tengan en pago, o al salario, porque en este caso se traduce las sumas al salario diario de cotización, con qué salario están ustedes registrados y cuánto es lo que van a pagar ya con este porcentaje. Es sencillo, pero bueno, pueden tener ahí la tabla para que ustedes la consulten y ya sepan cuánto es de acuerdo al salario con el que se registraron el año pasado, están registrados, o cuánto es lo que van a pagar este año. Y bueno, el otro gráfico que también es de verdad muy útil, pues del que estamos hablando, de si solo pago un año topado y mis salarios anteriores han sido muy bajos, pues cuánto es lo que puedo obtener. Entonces es una guía y es de verdad, siento que una herramienta para ustedes muy buena, porque se pueden dar idea de cuánto es lo que pueden alcanzar en pensión. Entonces es algo que les recomiendo que vean. Estos gráficos son muy sencillos, pero muy ricos en información. Y en este caso, precisamente, complementando, saben que el año pasado, pues les dimos la información de he cotizado salarios mínimos toda la vida, y si solo cotizo un año, y si solo cotizo 2, que es el caso de esta gráfica que vamos a ver. Si ha cotizado salarios mínimos toda la vida, quiere mejorar su pensión, la opción que hay para mejorar la pensión es cotizar modalidad 40, registrarse en modalidad 40. Saben que para tener derecho al registro en modalidad 40, que es un esquema muy bondadoso, y que en este caso, modalidad 40, en realidad su nombre, porque muchas veces nos siguen preguntando qué es modalidad 40. Entonces tenemos muchos tutoriales refiriéndonos a ello, y los invito a que los vean. Pero en este caso, bueno, les quiero comentar, modalidad 40, su nombre oficial es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Este es un esquema de continuación voluntaria. Hay esquemas de incorporación voluntaria, como el de trabajador independiente o trabajador empleado del hogar, que también ya lo hemos visto. Pero en este caso, modalidad 40, sabemos que es un esquema de verdad, muy benéfico para los que quieren, pues desde aumentar su número de semanas, aumentar su salario promedio para obtener una mejor pensión. Ese es modalidad 40, que afortunadamente para todas las personas que están en Ley 73, recordemos, Ley 73, ¿quiénes son? Todavía nos siguen preguntando eso.
son las personas que iniciaron su cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de una relación laboral, es decir, de un trabajo formal, lo iniciaron antes del 1 de julio de 1997, es decir, hasta el 30 de junio de 1997, quienes cotizaron antes de este 1 de julio son ley 73. Quienes ya cotizaron a partir del 1 de julio de 1997, pues son ley 97. Y pues todas esas personas, modalidad 40 pueden cotizar, tanto personas que están en ley 73 o en régimen de transición, como se le llama, a las personas que cotizaron antes del 1 de julio del 97 y son ley 73 y continuaron cotizando posterior al 1 de julio del 97, se les denomina régimen de transición. Entonces, en este caso, ambos esquemas pueden cotizar en modalidad 40. A veces es una inquietud o una duda que tienen en el que o no saben si modalidad 40 solo es para la ley 73. No, modalidad 40 pueden cotizar ambos esquemas con diferentes resultados, con diferentes beneficios, pero se puede cotizar en ambos esquemas. Entonces, en este caso que estamos hablando de modalidad 40 para ley 73 IMSS, pues sabemos que el cotizar con el salario más alto, pues nos ayuda a aumentar este salario promedio, que es uno de los factores más importantes para su pensión. Hay muchos factores que intervienen en la pensión. Y también aquí aprovecho porque pues, muchas personas nos dicen, oiga, yo tengo tanto, gané tanto, este es mi último sueldo, y quiero que me calcule cuánto voy a obtener. No es así de fácil. Hay muchos factores que intervienen en una planeación. Los más importantes, podríamos mencionar 3, que precisamente es el número de semanas cotizadas con el que cuenta en el momento de su pensión, el salario promedio de las últimas 250 semanas, que son casi 5 años, 4.8 años, y la edad. Tal vez estos sean los más importantes, no son los únicos, pero son los más importantes para el cálculo de una pensión. Entonces, en esa medida, pues sabemos que si hemos cotizado salarios bajitos toda nuestra vida, pues, ¿qué podemos hacer para poder lograr una pensión más alta? Porque desafortunadamente, aunque tengan pues un número de semanas bueno o regular, pero tienen salarios mínimos, su pensión no va a ser buena. Otro caso, si tienen salarios o quieren cotizar 5 años de salarios tope al máximo, con 25 UMAS, pero tienen un número de semanas muy bajito, tampoco van a tener una buena pensión. Todo esto se tiene que combinar y una forma de saber cómo lo puedo combinar, qué estrategia me conviene, qué es lo que puedo yo hacer, pues es realizar su planeación de pensión, su proyección de pensión, que como siempre los invito a que nos contacten, a que a través de nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico nos contacten para que les demos información sobre nuestras asesorías, sobre nuestros planes de pensión, nuestras proyecciones de pensión y con mucho gusto, pues al contratar nuestros servicios en ese sentido, la comunicación la hago directamente con ustedes, yo en particular, para determinar sus estrategias de su planeación o darles la asesoría de las dudas que tengan. Entonces, con mucho gusto, yo directamente los contacto y la comunicación es conmigo. Entonces, bueno, como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención, el que se suscriban y les solicito pues que si no se ha suscrito, suscríbanse, nos ayuda mucho. El que le den like a nuestros tutoriales si les gustó, el que lo compartan con personas que ustedes crean que les puede ser de utilidad, el que nos recomienden. De verdad que nos da tanto gusto cuando nos hablan personas que
que los recomendó pues su hermana o su primo, su vecino, su compañero de trabajo. Nos da mucho gusto porque eso habla de que pues nuestro trabajo les gusta y que pues nos recomiendan de tantos lugares que nos contactan, de verdad de toda la República Mexicana, como siempre lo comento, y de muchos lugares del mundo. Ya pues en estos tiempos ya es la comunicación nos permite, ¿verdad?, hacer eso. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo. Y si ustedes requieren de una planeación de pensión, de una asesoría sobre temas de seguridad social, Afore, cualquier duda que tengan al respecto de su planeación de su modelo de modalidad 40, del proceso de su pensión, con mucho gusto los asesoramos. Nos contactan en el WhatsApp, a través del número de WhatsApp, solicitan información para su asesoría, para contratar su asesoría, y el número es 55 49 13 53 19, o el correo electrónico es capitalhumano@gmail.com. Y como siempre, de verdad, les agradezco mucho esos comentarios, son muy motivantes. Nosotros pues vamos a continuar. Agradezco ese apoyo a mi canal, porque es muy importante para nosotros que pues la información, esos agradecimientos, esas donaciones, agradecemos mucho a las personas que toman esa actitud de decir gracias, porque toda la información que está dando es un apoyo muy grande para todos los que desconocemos de estos temas, y hay personas que nos donan y se les agradece muchísimo. Hay un botoncito también ahí de donación precisamente aquí en el canal, en donde quien quiera donar lo que quiera donar, pues se les agradece y nos ayuda a continuar proporcionando esta información. Y de verdad que pues buscamos que los temas que les proporcionamos a veces son de interés para uno, a veces para otro, a veces para todos. Hay que tratar todos los temas porque hay personas que pues sus casos son muy particulares, como por ejemplo pensiones por invalidez, pensiones por incapacidad, pensiones, bueno, a mí no me interesa porque pues yo no estoy en ese caso, pero es muy importante que se informen, porque tal vez algún familiar esté en esa situación y puedan ayudarlo, o decir, ve ese video, o por viudez, ¿verdad? Pensión por viudez o por orfandad, que desafortunadamente hay personas que estén en esos casos y que al ustedes tener referencia, aunque no es su caso, puedan compartirlo. Entonces, pues, como siempre, hacemos alguna reflexión, en este caso, que estamos viendo o que vimos la situación de la tabla, pues lo vamos a ver, vamos a continuar con nuestros temas en el siguiente tutorial. Hoy fue como que tema muy de números, pero sí vamos a continuar con algún tema, como siempre, de reflexión. Y pues les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Hasta luego.